a todos. Bueno, hoy os traigo el resumen de repaso del tema 4. Ya sabéis que este tema es al que se puede decir que más tiempo le dedicamos porque es digamos, el más largo de todo el temario, pero también es de los más sencillos porque la mayoría de los conceptos sí que los hemos visto, los hemos trabajado en más ocasiones y os son más conocidos, ¿no? A nivel de lo que es el tema de la selección de personal. Entonces, bueno, el tema es este, reclutamiento y selección del personal. Bueno, ya sabéis que en la primera página siempre hay una serie de conceptos que puedo preguntaros en el examen a nivel de hacer ese pequeño repaso, pues que sepáis que siempre hay alguna cosa de tipo test que puedo preguntar. Y luego, cosas así importantes, tenemos que aprender a diferenciar dos conceptos que son el reclutamiento y la selección de personal. Cuando hablamos de reclutamiento, ya sabéis que comentamos en clase que era simplemente esa manera de captar el mayor número de candidatos posibles para posteriormente pasar a la fase de selección. Entonces, antes de una selección siempre habla un reclutamiento, es decir, una forma de captación. Como os digo, simplemente hago un repaso, ¿vale? De lo que es más importante. Entonces ya sabéis que en el examen pues una de las cosas que os pregunté fue qué se entiende por reclutamiento y os hice una serie de definiciones, ¿vale? Pues por ejemplo eso podría ser una pregunta. Luego cosas respecto a las fuentes de reclutamiento. ¿Qué son las fuentes de reclutamiento? Pues son los canales a través de los cuales podemos buscar candidatos, ¿vale? Y existen una serie de fuentes de reclutamiento que son las que tenéis entre la página 4 y 5 y hay unas tablas allí que, si os acordáis, en clase trabajamos las ventajas y las desventajas de las distintas fuentes de reclutamiento. Si hay alguien que no tenga esa tabla rellena, me lo podéis preguntar y os la mandaré completada, ¿vale? Pero en principio eso, los que estuvisteis en clase lo tenéis que tener. Porque igual, ¿vale? Como pregunta posible, ¿cuál de las siguientes es una ventaja del reclutamiento interno? ¿Cuál es una desventaja del reclutamiento interno? ¿Vale? Son esas posibilidades de preguntas que puede haber. ¿Cuáles son las fuentes de reclutamiento? Pues en primer lugar, candidatos internos, que serían los trabajadores de la propia empresa, es decir, un sistema de promoción, podríamos decir, o que puede ser, después lo veremos, vertical o horizontal, pero bueno, serían los trabajadores de la propia empresa. Las consultoras de personal, que es una fuente de reclutamiento externo que os comenté que eran empresas especializadas en un sector concreto, pues por ejemplo una consultora de selección de personal de recursos humanos que está especializada en perfiles de informática o que está especializada en perfiles de ingenieros, por ejemplo, ¿vale? Pues evidentemente en estas fuentes de reclutamiento vamos a tener personal muy cualificado y muy específico de un área concreta. ¿Cuál es una empresa aparte de las consultoras de personal? Pues las empresas de trabajo temporal. ¿Qué diferencia hay entre una consultora de personal y una empresa de trabajo temporal? Pues que una empresa de trabajo temporal hace contrataciones, como su nombre indica, de carácter temporal, de una duración determinada, a través de un contrato de puesta a disposición, que esto es lo que significa, es que es la propia ETT la que contrata al trabajador, aunque el trabajador preste servicios en otra empresa. Y la consultora de personal lo que hace es poner en conocimiento tanto al demandante de empleo como a la empresa, y el contrato lo hace la empresa, no lo hace la consultora de personal. Y otra diferencia de una ETT, de una empresa de trabajo temporal, con una consultora, es que la ETT normalmente trabaja sobre perfiles de baja cualificación, puestos de trabajo que no requieren pues una mano de obra especialmente cualificada, y por lo tanto la selección es muy rápida. Simplemente con una llamada de teléfono, con un correo, se pueden captar una serie de candidatos para los puestos de trabajo. Más fuentes, pues por ejemplo las bolsas de universidades, que dijimos que pueden ser de universidades o puede ser por ejemplo la bolsa que tiene Miralbueno, ¿vale? Una bolsa de empleo para recién titulados. Serían pues bolsas de empleo que se tienen, pues una persona que acaba de terminar de estudiar se apunta a la bolsa de empleo de esa universidad o de ese instituto, y lo que hace la empresa cuando tiene una necesidad con ese perfil específico contacta con los institutos o con las universidades. Lógicamente aquí va a haber un perfil de personas con cualificación pero sin experiencia o muy poquita, ¿vale? Que es un poco el perfil que demandarían, pues por ejemplo, para modalidades de contrato en prácticas, modalidades de contratos de estas características sería.
Otro tipo de fuentes, las ferias de empleo, que las ferias de empleo son, una feria es un espacio donde se colocan stands de distintas empresas. En este caso serían empresas que necesitan personal o que pueden tener necesidades de personal y quieren darse a conocer. Hay ferias de empleo, por ejemplo, en Cunel, o ferias de empleo que organiza a través del Instituto Aragonés de Empleo, donde se promociona, es una feria de entrada gratuita y las empresas pues allí digamos que dan la opción de dejar el currículum, dan la opción de hacer entrevistas allí mismo, entonces bueno, es un poco una forma de acceder. Internet, ya sabemos, pues a través de Infojobs, a través de distintas páginas web de búsqueda de empleo, hay un montón ahora mismo de canales a través de los cuales se puede buscar empleo. Y medios publicitarios, pues bueno, medios publicitarios parece que lo entendamos como que es un anuncio en la tele, hay muchísimas formas de publicitar. Ahora mismo si tenéis Instagram, por ejemplo, y estáis viendo las distintas historias de la gente y de repente hay una que dice ¿necesitas ingresos? ¿Quieres trabajar desde casa? Bueno, pues eso sería un medio publicitario, ¿vale? Una forma de acceder a un perfil determinado de un demandante y poder publicitar a través de algún medio para que pueda captar, ¿no? Para poder buscar empleo. Entonces es una forma también de fuente de reclutamiento. Dentro de las fuentes, cuando hablamos de las fuentes, podemos diferenciar que se basan en un sistema que puede ser interno o externo, ¿vale? Esto ya lo hemos visto antes cuando os he dicho que todas las fuentes que hemos visto anteriormente eran externas, a excepción de los candidatos internos. Los candidatos internos hemos dicho que eran personas que trabajaban en la propia empresa. ¿Por qué podemos optar por estos candidatos cuando queremos hacer un proceso de reclutamiento? Bueno, pues porque damos preferencia primero a los que tenemos en la empresa. Pero este tipo de reclutamiento puede ser de dos maneras, o bien vertical o bien horizontal. Estoy ahora mismo, me podéis seguir muy bien si vais con los apuntes en la página 6. Reclutamiento vertical o reclutamiento horizontal. ¿Qué diferencia hay? Bueno, el reclutamiento vertical es lo que entendemos por promoción interna. Un trabajador, por ejemplo, en este caso un camarero, que hay 10 camareros y hay un puesto libre de jefe de sala. Y queremos promocionar de los camareros que tenemos en la plantilla a un jefe de sala. Bueno, pues el reclutamiento sería una parte, por ejemplo, interna con los trabajadores que tenemos allí para darles la opción de poder acceder al proceso de selección de ese puesto. Por eso vertical, ¿vale? De más bajo a más arriba. Pero vamos a suponer que, yo qué sé, por ejemplo, en un hotel tenemos un jefe de sala, por ejemplo, y hay un puesto vacante de jefe de compras. Bueno, pues en ese caso, dentro de un organigrama que ya los hemos estudiado, estarían al mismo nivel, pero es un puesto distinto, no es un salto vertical, sino que sería horizontal. Pero es un cambio de funciones. Esto en algunas empresas, pues a lo mejor un trabajador que está a gusto en la empresa, pero que su trabajo ya ve que no ve posibilidades de seguir, que está estancado, que necesita un cambio, bueno, pues si no hay posibilidades de ofrecerle un cambio a nivel vertical, pues se le puede ofrecer a nivel horizontal. Lo mismo, hay una serie de ventajas y de desventajas del reclutamiento interno que caen un poquito de cajón, pero ahí está la tabla que también la trabajamos en clase, si alguien no la tiene que me lo diga. Y el reclutamiento externo son todas las fuentes de reclutamiento que os he explicado antes, cada una de ellas. Sería simplemente la captación de candidatos con personas que no sean de la propia empresa, sino externas, ¿vale? Pues lo mismo, tenéis también ventajas y desventajas que también pueden caer en la pregunta y que hay que mirar estas tablas y el que no la tenga, lo dicho, me lo preguntáis. Más cosas, reclutamiento mixto, que es, pues como su nombre indica, en una empresa que decida, pues en este caso, ejemplo que os he puesto de que hace falta un jefe de sala, ofrecer el proceso, digamos, la posibilidad de participar en el proceso de selección, tanto a personas de dentro de la empresa, pero también iniciar un proceso de reclutamiento externo, por ejemplo, poniendo el anuncio en Infojobs. ¿Vale? Entonces está puesto el anuncio en Infojobs y a los trabajadores se les informa que está puesto por si quieren también participar en el proceso de selección. Aquí habría la mitad de las cosas. Entonces, pues bueno, eso sería como un aspecto interesante. Luego, dentro de estas fuentes de reclutamiento también podemos diferenciar lo que sería el individual y el masivo.
Un claro ejemplo, como el que os he puesto antes, el reclutamiento individual sería centrarnos en un perfil muy concreto. Por ejemplo, a través de una consultora de personal, allí haríamos, pues quiero buscar un perfil característico que necesito pues un proceso de selección largo en el que tengo que valorar una serie de características que pueda tener ese perfil. Ese sería el individual. Y el masivo, pues por ejemplo, imaginaros, yo qué sé, Primar en rebajas necesita gente para que trabaje desde que cierra la tienda de las 10 de la noche a las 3 de la madrugada para colocar todo lo que la gente, los pijamas y todo, que la gente los deja manga por hombro. Bueno, pues eso van a necesitar un montón de gente, pues vamos a poner 10, 12, 14 trabajadores en el centro que no se les pide nada en particular más que puedan ir y que, bueno, pues que tengan, digamos, lo que son las habilidades básicas de poder doblar ropa, pero no se pide nada en particular. Pues sería un ejemplo de reclutamiento masivo, poder captar un montón de gente sin necesidad de pasar por un proceso de selección laborioso, sino que directamente pues se puede contratar. Y luego el proceso de reclutamiento online, que este iría dentro de esa fuente de reclutamiento. Importante el ser capaz de redactar, esto ya para vosotros teniendo en cuenta vistas al examen, de poder redactar una oferta de empleo online. Ya visteis que hicimos una actividad en clase que era que diseñaréis una oferta de empleo online. Entonces, bueno, hay que saber que la oferta de empleo online tiene que tener claramente un encabezamiento, tiene que tener un título que sea atractivo, tiene que personalizar la oferta de empleo, tiene que especificar un poco cuáles son los requisitos, cuáles son las responsabilidades, qué es un poco lo que se pide, dónde está la empresa y sobre todo forma de contacto, que sería un poco lo fundamental de ese proceso de reclutamiento online. Y ya, una vez visto el reclutamiento, pasamos a la fase de selección. Ya tenemos los candidatos que hemos reclutado a través de las distintas fuentes y ya pasamos a la fase de selección. En la fase de selección es donde ya se depuran los distintos candidatos que hay para saber cuál es el que tiene el perfil más adecuado para el puesto de trabajo al que se va a optar. Entonces, cosas así importantes de la selección de personal. Hay que saber entender que en selección de personal no solamente hablamos de entrevista de trabajo, ¿vale? La entrevista de trabajo es el método más común y más usado, pero hay muchos más. Cuando hablamos de entrevista de trabajo, en primer lugar, hay que saber que existen las entrevistas de trabajo individuales o colectivas. Podemos participar en un momento dado en una entrevista de trabajo colectiva en el que nos citen 2, 3 trabajadores y se nos haga una entrevista de trabajo. Esto ya os he puesto algún vídeo en clase de distintas entrevistas colectivas que salía ese señor mayor con esa chica joven. Bueno, en cuanto a la entrevista de trabajo colectiva, la entrevista de trabajo individual pues es normalmente la más usada, la que más se suele utilizar y sobre todo si leéis un poquito entre la página 12 y 13 nos habla que no solamente se pasa de la fase de reclutamiento a la selección y se hace una entrevista y vale, sino que en el propio proceso de selección puede haber varias entrevistas de trabajo. Una que habla un poco de depurar candidatos, otra pues que seleccionar a los mejores y a lo mejor de esos mejores una tercera pues ya para ofrecerles las condiciones y que sean ellos los que finalmente decidan si están interesados en el puesto o no, ¿vale? Esto pensemos que son a lo mejor pues puestos de gran cualificación que también necesita que el trabajador pues se comprometa, ¿no? Con una serie de requisitos que le podamos ofrecer. En cuanto a la entrevista de trabajo, ya sabéis, importante que sepamos las tipologías de las preguntas en las entrevistas de trabajo, que esto os lo pregunto por distintas vías, o bien redactado o bien cuál de las siguientes es una pregunta abierta, una pregunta hermética, ¿vale? Entonces esto, todo lo que son las modalidades de preguntas, hermética, indagadora, de sondeo, abierta, hay que sabérselo y sobre todo saber formularlas y entender un poco que tiene que haber todas las que en una entrevista de trabajo lo que son las preguntas tienen que tener un orden lógico, que todas tienen un porqué y un motivo, ¿vale? Puede ser que un candidato venga con el discurso bastante bien aprendido, entonces a lo mejor es necesario realizarle muchas preguntas indagadoras para un poco saber que nos cuente más allá de lo que tiene aprendido en el guión, o a lo mejor es una persona que da muy poquita información, entonces pues es necesario plantearle preguntas hipotéticas en las que veamos un poco cómo reaccionaría ante una situación concreta, ¿vale? Entonces hay que saber qué utilizan en cada momento para conseguir el perfil efectivamente que estamos buscando.
¿Qué problema tiene la entrevista de trabajo? Pues lógicamente la subjetividad, que esto lo hemos hablado también en clase, también hicimos alguna cosa de estas de un poco de análisis y de debate. Muchas veces nos guiamos, nos centramos en una primera impresión, nos centramos en unos estereotipos, juzgamos a las personas por una serie de cosas que realizan, por unas cosas que dicen, que hacen, cómo van vestidos, en fin. Entonces, hay en la página siguiente, la página 15 y 16, pues tenéis una serie de aspectos que nos influyen y que hay que intentar evitar como seleccionadores para no dejarnos llevar por esas primeras impresiones o por esos estereotipos o por ese efecto halo, ¿no? Que decíamos que era eso que nos nublaba un poco realmente la perspectiva de lo que estábamos, ¿no? Pues por ejemplo que venga una persona que resulta que ya la conocemos de algo y eso nos está ocultando realmente todo lo que hay detrás, o que la conocemos negativamente y no nos estamos centrando en lo que realmente importa, ¿no? Pues todo eso son cosas que se tienen en cuenta en las entrevistas de trabajo y que son una cosa muy subjetiva. Luego, aparte, otros procesos de selección, aparte de la entrevista de trabajo, test de selección, que ya hemos visto que podían ser, o pruebas de personalidad, que esto se utilizaba mucho pues, para analizar los distintos rasgos de la personalidad de cada candidato, si era extrovertido, si era introvertido, si era sociable, etcétera. Test psicotécnicos que también hicimos en clase, si os acordáis, eran un poco para hablar, se indaga sobre todo en conceptos relativos a una inteligencia concreta, a unas características del candidato. Pues ya sabéis que hay distintas pruebas psicotécnicas que se aplican para trabajar en la administración pública, pues por ejemplo un policía, ¿no? Que siempre se le hacen esos test psicotécnicos porque se busca que tengan, digamos, la mente o la estructura mental organizada de una determinada manera. Otros tipos de test como los test de conocimientos que eran específicos para personas comerciales y los test de competencias, que cuando hablamos de un test de competencias era ese test que se realizaba más bien una prueba práctica. No solamente nos podemos ceñir en un proceso de selección para hacer una entrevista de trabajo, sino que a lo mejor queremos que la persona, pues si vamos a contratar un coctelero, ver si efectivamente domina el tema de los cócteles y queremos verlo antes de realizar esa contratación, ¿no? Entonces eso sería ese test de competencias. Otro tipo de pruebas de selección que serían los centros de evaluación o Assessment Center, que esto es simplemente cuando vimos la película de Exam, a ver, en versión un poco más, no de película, sino real, se trata de exponer a una serie de candidatos, 4, 5, 6 candidatos en un espacio, entre ellos dándoles una serie de pautas para que realicen una serie de acciones y sin que les vean habrá un grupo de expertos, de psicólogos, revisando un poco sus actuaciones o sus comportamientos, ¿vale? Pues esto para distintas pruebas también puede ser útil, pero lógicamente pues esto tiene... hay que tener un espacio preparado para esto, tienes que tener personas preparadas para realizar estos procesos de selección, entonces esto pues lógicamente no se utiliza mucho, pero que sepáis que el Assessment Center o los centros de evaluación sería eso, como la película. Y por último, la dinámica de grupo, que si os acordáis también hicimos una, la de Perdidos en Alta Mar. Esta se utiliza mucho para procesos de selección en los que se trabaja en grupo. Por ejemplo, pues yo que sé, en el Martín, en el Frutos Secos El Rincón, siempre hacen una dinámica de grupo en la que se depuran una serie de candidatas y luego ya pasan a la fase de entrevista de trabajo. La dinámica de grupo es exponer a una serie de personas a una situación, pero en este caso no como el otro, el Assessment Center, sino siendo conocedores de que tienen que estar ahí, y la idea es que lleguen a un acuerdo, tienen que llegar a una solución, a un consenso entre todos. Es un poco la prueba que hicimos y bueno, ver sobre todo cuando una persona se relaja y no está pensando en el proceso de selección, sino que está pensando en algo que va a desarrollar, digamos que su mente se va de lo que es el momento en sí y empieza a actuar como es realmente. Entonces, claro, yo en una entrevista de trabajo puedo ir con el guión más o menos aprendido, pero en este tipo de situaciones, claro, tengo que sacar, digamos, mi forma de ser. Entonces ahí es donde entra en juego pues, muchos aspectos de la personalidad y donde se sacan. Una vez que realizamos la selección de personal, pues siempre tiene que haber una fase de valoración y para eso hay una plantilla que se utiliza, que la tenéis a continuación en la página 21-22, pues que sepáis que esa plantilla es un posible ejemplo de lo que se puede utilizar en esos procesos, porque aunque nosotros hablemos con los candidatos, siempre tiene que quedar constancia de alguna manera de que nos estamos guiando para
valorar si es el mejor candidato o lo que sea. Una vez que hablamos de la selección de personal, el siguiente paso, ya que teniendo en cuenta que las empresas, sean de las características que sean, una de las cosas que tienen que valorar son los costes. Cuando se evalúa un proceso de selección, aparte de evaluar si ha sido positivo o no por el futuro rendimiento del trabajador, que eso lo veremos en los temas 5 y 6, sobre todo es necesario evaluar si ha sido económicamente rentable, ¿no? Ya que muchas veces cuando hablamos de un proceso de selección con cierta dificultad para un perfil muy concreto, un candidato muy concreto, pues a veces es necesario dejarnos pues bastante dinero en ese proceso. Entonces, cuando hablamos de ese proceso de selección, pues que sepáis simplemente que entre la página 24 y 25 tenéis los distintos costes que hay relativos a la contratación, más que a la contratación, al proceso de selección de un trabajador, que incluye la contratación, y que sería la suma de todo, de esos gastos de alquileres de salas, y para hacer la entrevista hay que alquilar la sala, gastos de telefonía si fuera necesario pues contratar alguna línea externa, si necesito contratar dietas para trabajadores que vayan a hacer el proceso de selección porque se tienen que desplazar a otro sitio o porque tienen que dedicar más horas. Luego el coste salarial de ese trabajador, que dependerá un poquito del tipo de puesto que sea y de lo que nos apriete ese trabajador. Y por último, pues cuando un trabajador se incorpora a una empresa, ya hay que centrarnos en esos gastos de acogida y de formación, que son los que veremos posteriormente en el tema 5. ¿Vale? Y luego lo que os comenté en cuanto a los tipos de contrato, como esto lo habéis visto en Fall y la mayoría esto ya lo habéis trabajado, es lo que no entra, ¿vale? Todo lo que es la parte relativa desde contratación del personal, página 26, donde pone la A, contratación de personal, esto no lo voy a preguntar, ¿vale? Simplemente por eso, porque los distintos contratos de trabajo y demás, esto ya lo habéis estudiado en otras ocasiones, ¿vale? Entonces nada, este es el resumen del tema 4, sobre todo hay que trabajar en los ejercicios, ya sabéis, en el ejercicio de la oferta de empleo online, en el ejercicio de las entrevistas de trabajo, esas cosas hay que saberlas hacer. Y bueno, y con esto pues estaría el vídeo repaso del tema 4. La semana que viene tema 5, recordad que los que tenéis pendientes de entrega de actividades, fecha límite es el día 26 de mayo. Y que bueno, espero que esto os esté sirviendo. Ya he recibido algún correíto de feedback por vuestra parte, cosa que agradezco, de que por lo menos alguien me está viendo y a alguien le están viniendo bien los vídeos. Así que nada, espero que estéis muy bien y hasta la semana que viene. Un saludo.